Bien, vamos a comenzar. Buenos días, mi nombre es Lina Caro, trabajo con WCS Colombia y hoy voy a estar a lo largo de este webinar acompañándolos. En nombre de los panelistas le doy la bienvenida a este webinar a todos acerca de cómo Smart Mobile nos puede ayudar en la planeación y manejo en áreas protegidas marinas y continentales. Durante este espacio, entonces, vamos a abordar las funcionalidades de Smart Mobile, lo cual nos emociona mucho, dado que el trabajo que ha realizado el consorcio por muchos años al acoger las sugerencias de los usuarios y de esta forma proveer una ruta eficiente y práctica para la gestión de la información en áreas protegidas. Los panelistas que van a estar hoy interactuando con ustedes, entonces está Paola Mejía de WCS Colombia, Manuel Rodríguez también de WCS Colombia, Karen de la AUNAP, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en Colombia, Julio Mas de WCS Belice, José Gabriel Pérez de Fundación Escualos, Gina Cruz de Parques Nacionales Naturales de Colombia y Mónica Harris, que es la persona que está como manager del programa del consorcio SMART. También agradecerle a Diego Amariles, que se encuentra detrás de cámaras apoyando con este espacio y con la consolidación de las preguntas que vamos a tener de nuestros participantes. Nuestros contactos, como pueden observar, están debajo de los nombres. Cualquier inquietud nos pueden escribir y estaremos atentos nuevamente a las preguntas que se requieran. Rápidamente les muestro la agenda del webinar para que se den una idea de lo que vamos a estar mostrando hoy. Entonces, en este caso, tenemos una introducción a las generalidades de Smart y Smart Mobile, que la voy a estar dando yo. Luego, entonces, le voy a dar la palabra a Paola, a Manuel y a Julio Mas para que nos den una demostración de Smart Mobile y sus funcionalidades. Y posteriormente vamos a ver unos casos de estudios marinos y terrestres. Acá quisimos traer 3 ejemplos que tengan pues una relación diferente. Unos están relacionados con prevención, vigilancia y control, otro está relacionado con el monitoreo de biodiversidad y otro está relacionado con un conflicto con una especie que en este caso es jaguar. Este webinar está siendo grabado en este momento y la idea es que ustedes puedan tener acceso posteriormente al webinar a la grabación y pues otras personas que de pronto no pudieron participar en este espacio. Tenemos un mecanismo de preguntas. Ustedes van a poder hacer las preguntas directamente en el chat de acuerdo a los diferentes temas que vamos abordando. La idea es que puedan escribir en el chat la pregunta y con Diego vamos a ir agrupando las preguntas por temas y las vamos contestando. Si se sienten cómodos de pronto con el tema y familiarizados, también bienvenidos a poder contestar las preguntas directamente en el chat. Entonces, comenzando con la agenda, voy a hablar un poco de las generalidades de SMART, brevemente. Ojalá algunos de los que están presentes hoy en el webinar tengan experiencia en SMART y si no, pues siempre podemos profundizar en qué es SMART a través de los canales del consorcio para el conocimiento de la herramienta. Generalmente asociamos SMART o las personas asocian SMART con un tema de control y vigilancia, ¿cierto? Y sí, acá en efecto la herramienta es muy fuerte en este aspecto y en la parte tecnológica tiene pues este tema del módulo de patrullaje, pero en realidad consideramos que SMART tiene un enfoque mucho más holístico y una aproximación para generar, por ejemplo, estándares rigurosos para el manejo de las áreas protegidas, aunado con un desarrollo de capacidades y apoyo constante a las áreas protegidas. En ese sentido, la misión de SMART, pero si me ayudas, Manuel, por favor, a silenciar. En ese sentido, la misión de SMART es mejorar la efectividad en el manejo de las áreas protegidas y brindar a los usuarios, guardaparques, funcionarios, operarios y conservacionistas espacios que fortalezcan el uso de la tecnología y la administración de los recursos naturales. Entonces, SMART, en esta aproximación holística que estamos mencionando, incluye
un dispositivo móvil, ya lo vamos a ver más adelante, el Smart de escritorio y plataformas en línea con diferentes aplicaciones en la práctica de la conservación, ¿cierto? Y acá entonces vamos a ver el ejemplo de Smart Connect. Tiene diferentes funcionalidades, como lo vemos en el círculo de afuera, y módulos, por ejemplo, el que ya les mencioné de patrullaje, ¿cierto? Que trabaja con el tema de control y vigilancia, pero también pues presenta otros como el de estudio que permite realizar un monitoreo de la biodiversidad a través del módulo de registros ecológicos. Y otras funcionalidades, por ejemplo, relacionadas con la planeación, sistematización, análisis, visualización e interconexión entre otros módulos y funcionalidades. Todas estas funcionalidades lo que hacen y lo que permiten es esa aproximación holística y facilitar entonces un proceso de manejo adaptativo. Acá entonces está el tema de la colecta de datos, ¿cierto? E ingreso pues esos datos en los dispositivos móviles. El ingreso ya entonces a la entrada de datos al Smart como tal y un análisis robusto y un reporte semiautomático que se puede preconfigurar. La evaluación y retroalimentación que conlleva finalmente a esa planeación estratégica. Por ejemplo, priorizar sectores en el área protegida que tengan una mayor cantidad de presiones y entonces enfocar los esfuerzos asociados pues, del área a esa parte de esos sectores. Lo anterior tiene que ser mediante una constante retroalimentación entre los equipos de trabajo, ¿cierto? Que realmente las personas que están tomando en campo los datos sepamos por qué los estamos tomando, para qué los estamos tomando y sobre todo después de los análisis entender esa retroalimentación en esa planeación estratégica. En ese sentido, SMART se ha convertido en una solución global para el manejo de las áreas protegidas alrededor del mundo, en ambientes terrestres y marinos. Y como lo van a ver pues, en el webinar, en los diferentes temas que vamos a abordar hoy, esta popularidad en realidad se debe a que es una herramienta bastante sencilla de usar. Tenemos 850 sitios que ya están usando SMART, 65 países que están usando, más de 65 países que ya también están usando SMART y a nivel nacional 17 gobiernos que lo han adoptado. Por ejemplo, acá en Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia ya ha adoptado SMART para sus funciones de control y vigilancia y para todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la biodiversidad. No podríamos entonces sostener este apoyo y esta herramienta, la sostenibilidad de herramientas, sin, por supuesto, toda la colaboración de estas instituciones, desde la parte financiera, pero también desde una parte programática, operativa. Entonces, gracias a estas instituciones se puede desarrollar todas estas actividades. Y ya pues para cerrar esta breve introducción de SMART, estamos realmente muy emocionados el día de hoy de mostrar lo que sigue con Smart Mobile, o lo que ya están dando, porque ya Smart Mobile viene funcionando hace algunos meses, y realmente creemos que esta herramienta facilita las labores de los usuarios, y por eso queremos pues compartirlo con ustedes hoy, la información. Los resultados hablan por sí mismos de la herramienta, realmente es una herramienta exitosa, probada, confiable, está llegando a nivel global y es práctica en el territorio, en el campo, que es donde finalmente necesitamos aplicar este tipo de herramientas. Además, entonces, el consorcio SMART, que son las instituciones que tenemos acá abajo, pues constantemente están innovando en esta tecnología para mejorarlo, y pues este es el caso de Smart Mobile, que es lo que les vamos a contar hoy. Entonces, en el resto de la presentación voy a dar una breve descripción porque a lo largo del seminario con Paola, Manuel y los demás participantes vamos a ver su aplicabilidad. Yo lo que voy a mostrar acá entonces es las funcionalidades de SMART que mejoraron en relación a CyberTracker y pues también la diferencia con otras de pronto aplicaciones o plataformas para usar datos, para registrar datos. Entonces esperamos que pues esto les pueda gustar y que el desarrollo de SMART pues nuevamente tengan en cuenta que se ha adaptado a las condiciones en campo y por eso realmente es una herramienta, una aplicación muy práctica. Esta es una primera aproximación de Smart Mobile.
Entonces, las funcionalidades que tiene acá es que, pues, además de tener una interfase moderna y fácil de usar, tiene pues unos iconos y colores que ya les vamos a mostrar y controles de navegación muy similares a los de un teléfono inteligente, ¿cierto? Entonces, en comparación con CyberTracker, es más intuitivo y tiene entonces estos iconos, ya podemos acá ver algunos, que pues Smart en realidad ya tiene todo un set preestablecido, bastante completo, con especies incluso pues a nivel de Latinoamérica, por ejemplo el oso de anteojos, algunas otras especies. Y también pues podemos personalizarlo, podemos bajar imágenes de internet y pues esas imágenes adaptarlas al tamaño y a la configuración de Smart y poder incluirlas también. Tiene también los temas simples y personalizados, podemos cambiar el color de la pantalla, podemos cambiar el tamaño de la letra, ¿cierto? Son algunas características visuales que nos permiten ver mucho mejor desde el dispositivo la toma de datos. Además, Smart Mobile incluye la habilidad de implementar mapas que se acceden con Internet, ¿cierto? Y otros que se cargan directamente desde Smart de escritorio, que no requieren Internet. Este es el ejemplo que vamos a estar trabajando a lo largo del webinar, ¿cierto? Que les va a mostrar Paola y Manuel, y es un distrito de manejo regional de manejo integrado llamado Bajo Baudó. Esto es en el Pacífico de Colombia. Y básicamente el mapa que tenemos acá un poquito más oscurito es el mapa que hemos diseñado desde Smart Escritorio, que no requiere internet, lo hemos bajado y muestra la zonificación del área protegida. De tal manera que cuando las personas están en campo tomando la información desde el dispositivo, se pueden ubicar en esta zonificación e ir relacionando la información. Además, pues entonces está la capa de atrás, que es una capa de internet, es OpenStreetMap, que finalmente también se deja proyectar. Nuevamente características visuales, puedo cambiarlo a modo oscuridad cuando, por ejemplo, hay mucha luz y necesito ver con mayor claridad, múltiples lenguajes también, y exportar los datos. Aquí este tema de exportar los datos es a Connect, que digamos un repaso rápido de Connect. Hay una integración total de Smart Connect para facilitar una respuesta a alertas en tiempo real. Entonces el modelo de datos puede ser configurado para enviar esas alertas directamente a un servidor Connect utilizando ya sea Wi-Fi o una red 3G. Y esto permite entonces la visualización de las observaciones de mayor prioridad para darle una respuesta rápida a ese tema y pues obviamente ir priorizando. También entonces tiene un tema de historia donde podemos observar básicamente las observaciones que hemos ido registrando, incluso editarlos. Antes esto no se podía realizar en CyberTracker, ahorita es una función que pues es bastante buena porque no tienes que esperar a llegar al Smart de escritorio, Smart Connect, sino que ya en campo directamente puedes editar tus datos. Y también el tema de incidentes independientes, que pues puede ser durante el patrullaje o durante el muestreo, ¿cierto? Y se pueden registrar datos independientes ya como, pues, como ad libitum puede decirse, ¿sí? Son datos que no necesariamente están amarrados a tu recorrido o a tu muestreo, pero pueden ser ad libitum y ya Paola nos va a mostrar qué diferencia tiene entrar por informar incidente y por iniciar patrulla. También entonces pues está nuevamente con los iconos y con la plataforma y cómo se genera el modelo de datos, está todo este tema de registro simple de observaciones complejas, incluso pues ya podemos poner imágenes de especies que de pronto son algunas veces difíciles de identificar. El registro de múltiples observaciones en el modelo de datos también es una ventaja. Y además entonces el tema de selección múltiple ahora en Smart Mobile se ve de una forma mucho más sencilla que en CyberTracker. Un patrullaje en varios tramos también se puede realizar y ahora es posible cambiar el metadatos en campo. Por ejemplo, si yo voy a pie y luego me monto una lancha o un bote y quiero cambiar ese tipo de transporte, entonces puedo hacerlo sin problema en el metadatos.
Lo otro entonces que tenemos es el simulador de escritorio. Digamos que esto es una ventaja para, sobre todo para el tema de entrenamientos, cuando queremos entrenar a las personas. Y bueno, ahorita en época también de pandemia nos sirve bastante para poder mostrar digamos, realmente cómo se ve en el celular, cómo se maneja. Entonces, esto es una ventaja bastante grande. Y el modo kiosk robusto también, que pues permite finalmente eh, eh, pues digamos que el Smart Mobile solamente utilice esa aplicación, el celular, perdón, el dispositivo móvil solamente utilice esa aplicación y pues se pueda salir con un PIN. Bueno, entonces para más información nos pueden encontrar en la web, en Twitter o en el correo electrónico también. Y acá la mejor fuente para preguntas de Smart en general, no solamente de Smart Mobile, es el foro. También tenemos algunos manuales que incluso algunos de ellos ya están traducidos en español. Esperamos poder traducir pronto el de Smart Mobile. Acá en la parte de la página web que tenemos acá, podemos encontrar las pestañas donde está el foro, que en este foro nos podemos inscribir. Generalmente las preguntas las podemos hacer en el idioma y en español, en inglés, y algunas de las personas ya del consorcio, nosotros mismos podemos ir contestando las preguntas. Y acá en apoyo también entonces podemos encontrar un material importante para comenzar a usar Smart o para continuar usando Smart. Vamos a mostrar esta diapositiva nuevamente al final de la sección, ¿cierto? Del webinar, para que entonces ustedes puedan observar los links. Y en las preguntas estaremos entonces también enviándoles un formulario chiquito para que ustedes nos ayuden a contestar y miremos cuáles, por ejemplo, son los temas de estos webinars que nos interesan y, bueno, otras preguntas que tenemos para ustedes. Entonces, en este caso ya le doy la palabra a Manuel para que iniciemos con la demostración de Smart Mobile. Bueno, muy buenos días a todos. Lina, espero que estén observando mi pantalla. Sí, señor. Sí, ya la estamos observando. Excelente, muchas gracias. Listo, yo pues de manera muy breve les voy a presentar aquí, digamos, el envío de la instalación, digamos, de lo que sería el aplicativo Smart Mobile, así como el envío también de un modelo de datos a los dispositivos móviles. Entonces, pues de manera muy general, aquí estamos en el área de conservación de la Reserva Regional Protectora Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, ¿cierto? Y como Lina nos explicaba y nos comentaba hace un rato, pues está en el Pacífico colombiano. Entonces es un área protegida de carácter regional, donde las comunidades, digamos, son fundamentales en el manejo del territorio. Bueno, vamos a empezar aquí desde el modelo configurable. Básicamente, pues aquí, digamos, ya tenemos un ejemplo montado donde tenemos un modelo para tomar información de recorridos de prevención, vigilancia y control, que básicamente nos permite tomar una información asociada a unas presiones que se dan en el territorio. Entonces, pues aquí podemos generar nuevos modelos configurables, que para el caso de todo el componente de patrullajes, sería, digamos, la misma información que veríamos en los dispositivos móviles, o para la conexión de el módulo de registros ecológicos, pues tendría que integrar otros componentes de los diseños de monitoreo. Listo, aquí vamos a mirar algunos componentes pues, básicos que tiene aquí el modelo configurable. Como ustedes ven, pues de manera general podemos adicionar otras categorías de información. Aquí ya tenemos todas asignadas las que tenemos en nuestro modelo de datos. Y pues aquí podemos hacer una serie de programaciones que son bastante, digamos, importantes. Pues de manera general, en cada una de las categorías de información, podemos, digamos, para la categoría, personalizar, aquí como nos comentaba Lina,
los iconos y además, digamos, ya con el Smart Mobile tenemos una serie de iconos ya configurados que fácilmente podemos integrar en nuestros modelos, ¿cierto? Para tener, digamos, mejor visualización en la toma de nuestros datos en campo. Y aquí también pues podemos programar algunos otros componentes como si requerimos fotografías, entre otros. De igual forma pues también podemos, digamos, ir a nuestros atributos y también, digamos, a nivel de las tipologías, por ejemplo, de un atributo tipo lista, podemos adicionar una serie, digamos, de iconos para que esto, digamos, permite una mejor visualización en campo. Listo. Aquí también en el modelo configurable también hacemos configuraciones a nuestro, digamos, Cyber Tracker, que Cyber Tracker, digamos, es una estructura base para lo que va a ser Smart Mobile, ¿cierto? Y pues donde básicamente Smart Mobile no genera, digamos, digamos, estructura sobre todo el desarrollo que ha tenido Cyber Tracker, intentando, digamos, interpretar todas esas solicitudes que hemos hecho desde los diferentes países. Entonces aquí en CyberTracker pues podemos tener la posibilidad de generar perfiles que van a permitir, digamos, la toma de información en campo en función de lo que necesitemos, ¿cierto? Y podemos hacer diferentes programaciones. Por ejemplo, aquí en este perfil ya tenemos configurado unas programaciones, digamos, generales de lo que queremos visualizar en nuestros dispositivos móviles, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos activar o desactivar el modo kiosk para navegar entre aplicaciones. Podemos también hacer configuraciones a nivel del GPS. Aquí en Colombia pues trabajamos con esta zona horaria y trabajamos con grados decimales en nuestro proceso de toma de datos. También podemos revisar los mapas y generar algún tema, digamos, que se va a ver reflejado en cuanto a colores o, digamos, componentes ya en nuestra versión móvil del Smart Mobile. Listo, eso era pues de manera muy general el trabajo del dispositivo móvil. Aquí, digamos, ya en esta versión, que es la 6.3 de Smart, aquí en el componente de datos de campo, podemos ver que tenemos la parte del Cyber Tracker y también tenemos la parte de Smart Mobile. Lo primero que vamos a hacer una vez instalamos nuestro dispositivo móvil a nuestro computador y lo tenemos en transferencia de archivos, es ir a Smart Mobile y vamos a hacer la instalación, digamos, en nuestro dispositivo móvil. Habilitamos esta opción. Básicamente, aquí lo que vamos a incluir o enviar a nuestro dispositivo móvil es un archivo APK que es básicamente un instalador que nos permite instalar la app de Smart Mobile. Vamos a buscarla. Esta digamos, app la podemos descargar de la página del consorcio, ¿cierto? Aquí, y en los talleres que damos, pues básicamente nosotros llevamos o trabajamos una de las versiones. Aquí ya simplemente la abrimos, le damos siguiente. Aquí tenemos dos opciones de copia, ¿cierto? Podemos copiarlo sin modo kiosk o hacer una configuración del mismo, que básicamente, recordándoles, el modo kiosk nos permite o no navegar entre aplicaciones en función de lo que queramos en campo. Aquí vamos a hacer una copia de Smart Mobile directamente al dispositivo. Él nos identifica que nuestro dispositivo móvil esté conectado, o si tenemos más de un dispositivo, lo revisamos, y si está en transferencia de datos nos debe aparecer inmediatamente, y digamos damos finalizar, y ya digamos empieza el proceso de envío del APK a nuestro dispositivo móvil. Entonces aquí ya los dejo con Paola para continuar con la siguiente parte. Paola, no te estamos escuchando. Hola, perdón.
Quería ponerme el micrófono. Ahí están viendo mi pantalla. Buenos días para todos. Sí, estamos viendo tu pantalla, te escuchamos un poquito bajito. Está muy bajito, sí. ¿Ahí mejor? Sí, mejor. Sí, listo. Entonces, mejor así sin los audífonos. Ok, entonces vamos a continuar ya, como planteaba Manuel. Él exportó el modelo de datos y ahora entonces vamos a hacer a través de un simulador cómo entonces podemos ver y cómo ya vemos el modelo de datos en los dispositivos, en los celulares, en las tablets donde se pase el modelo. Entonces, lo primero que vamos a ver en el celular, una vez pues abramos el Smart Mobile, va a ser esta pantalla. ¿Sí? En ella, entonces, lo primero que debemos hacer es darle acá, es prácticamente instalar ya cuando está instalado, le damos Smart Desktop y él conecta y prácticamente lo que nos va a mostrar son los modelos que hemos exportado. Si hemos exportado varios modelos, pueden ser de patrullajes, de recorridos, pueden ser monitoreos de estado, pues todos los que pasemos al celular o al dispositivo los vamos a ver aquí en este momento y por el ejemplo que mostró Manuel y que vamos a trabajar ahora, pues tendremos este de recorridos. Antes de pasar ya al modelo como tal, podemos ver acá unas funcionalidades que tiene Smart Mobile. Una de ellas podemos ver en la configuración diferentes idiomas, ¿sí? Los diferentes idiomas que podrían, pues en el que podría estar. Y tenemos algunas otras características que podemos cambiar para el dispositivo. El tamaño de la fuente, tenemos las coordenadas, las tenemos en grados decimales, en minutos y segundos. Y tenemos también, les mostraba el tema del escudo, que podemos cambiar en algún momento, ¿sí? Ya sea porque estamos de noche, porque se quiere ahorrar batería o simplemente por gusto de cada persona. En este momento yo estoy trabajando con el simulador, también Lina se los comentaba, con el simulador de Smart Mobile en el escritorio, entonces pues acá por eso tengo simular ubicación. ¿A qué me ayuda esto? Cuando me voy al mapa, pues en este momento me simula una posición. En este momento pues me muestra en África, pero en sus dispositivos aparecerá entonces el sitio donde ustedes estén. En este caso pues si están en el área de conservación que se ha exportado, verán entonces el mapa de esa área de conservación. Otra ventaja que tiene Smart Mobile es que dentro de este mapa me permite también tener diferentes capas, además de la capa que tengo o del área de conservación que se ha exportado, también puedo tener diferentes capas que se pueden adaptar también por gusto. Por ejemplo, acá si pongo océanos, entonces me va a mostrar esta capa. Puede ser, ¿sí?, cualquier otra capa que sea de gusto de la persona. Con eso entonces vamos ya tenemos los proyectos, tenemos la información que podemos ver acá y cuando ya entonces empezamos ahí, queremos hacer ya nuestro trabajo con el dispositivo, entramos al proyecto, en este caso al modelo. Y vamos a encontrarnos con esta ventana, También podemos ver nuevamente el mapa, ¿sí?, con el área de conservación pues, que se ha exportado. Tenemos también el tema de la configuración, pero esto ya es de la configuración en sí del modelo, entonces pues acá tenemos ya el lenguaje que hemos, o el idioma en el que estamos trabajando. Podemos también cambiar de proyecto en el caso que tengamos varios y lo quiera cambiar. Tenemos una pantallita aquí de historia, el cual vamos a ver más adelante. En este momento no tenemos ningunos datos porque no hemos empezado ningún recorrido, pero ahora lo vamos a ver. En caso que tengamos Smart Connect, que ahora también Julio Más nos va a hablar un poco más de eso, si en caso de que tengamos Smart Connect, exportar datos se nos va a mostrar activo, así en azul oscuro, y eso nos permite exportar la información directamente a la nube cuando ya hemos terminado de tomar los datos. Lina les comentaba que tenemos también un tema de incidentes y patrullajes, ¿sí? Incidentes, si le damos en incidentes, lo que vemos es que el dispositivo automáticamente se nos va a poder hacer una observación, es decir, no me hace ninguna pregunta previa, como si no lo vamos a ver ahora que nos la hace con el recorrido.
Sí, básicamente le doy la observación y a partir de ella empezamos entonces a registrar esa información. En el ejemplo que teníamos y que mostraba Lina y Manuel, pues tenemos entonces, estos fueron digamos, las variables iniciales que se exportaron, que se configuraron en el modelo. Este de incidentes, realmente normalmente lo podemos usar es cuando tenemos una actividad que es independiente de un recorrido y la podemos tomar en cualquier momento. Por eso no vemos que nos piden más información, sino solo esa observación que estamos haciendo. Cuando ya entonces empezamos y queremos hacer un recorrido, un patrullaje, entonces le damos aquí en comience a patrullar. Si bien de todos modos las palabras que usa Smart Mobile pues son muy claras, es muy intuitivo también para usar. Cuando le damos comience a patrullar, automáticamente el dispositivo empieza, lo primero que hace es empezar a captar pues a través de los satélites la ubicación. Sí, aquí entonces pues este es el simulador que tenemos con el escritorio, pero básicamente él toma su ubicación y me da todas las características de ese patrullaje o de ese recorrido. Si nosotros por alguna razón solo quisiéramos o dijimos no, pues ya tengo el punto y no va a incluir más información, y le damos aquí en este clic, pues en este tic de aquí para poder continuar. Cuando le damos ahí, nos damos cuenta si hemos configurado en el modelo unas variables obligatorias que deben ser incluidas, entonces esto nos aparecerá en rojo y no nos permitirá continuar. Por tanto, pues debemos darle unas respuestas a estas variables. Lo ideal, lógicamente, es cuando se crean modelos, pues porque esas variables son importantes de tomar. Pero si por alguna razón algunas son obligatorias, pues debemos entonces tomarlas. Y así entonces, una vez ya tenemos toda la información de nuestro recorrido que vamos a realizar, ahí sí, y ya no tenemos obligatorias, automáticamente ya lo que hace el dispositivo es, ya tomó esa ubicación y ya guardó ese punto con la hora y la fecha. Y nos queda listo el dispositivo para empezar a hacer las observaciones durante ese recorrido. Como hacemos una observación, como digo, es realmente como un poco muy intuitivo y también de la forma en que se genera el modelo. Podemos, por ejemplo, acá tenemos entonces las variables, entramos en una de ellas y dentro de ellas vamos a encontrar en una misma, digamos, en una misma pantalla todas las preguntas relacionadas a esa categoría. Acá una de las ventajas que tiene Smart Mobile con CyberTracker es eso. CyberTracker, a los que lo han usado, pues normalmente tenían que darle siguiente y cada vez iba incluyendo la información. En Smart Mobile vemos que toda la información, digamos, como todas las preguntas o todas las variables están en el mismo. Y yo puedo trabajar y definir o llenar en el orden que en ese momento en que estoy haciendo la observación sea más fácil llenarla. ¿Sí? Y simplemente pues se selecciona y puedo volver en caso tal a que haya puesto la que no es, me puedo entonces devolver y poner la información. Otra ventaja también que tiene Smart Mobile con CyberTracker es la toma de las fotografías. La toma de las fotografías es a partir de este icono que vemos acá y podemos tomarla en cualquier momento de la observación. Normalmente con CyberTracker era al final de las observaciones, acá la podemos hacer en cualquier momento, ¿sí? A veces estamos en una situación en que es más fácil al principio o al final o durante el recorrido, entonces, o dentro de la observación. Entonces, con ello, entonces, podemos tomar la foto, pues acá no vemos nada porque tengo la pantalla que estoy mostrando pues en otra, pero básicamente tomamos la foto. Bueno, no me dio, pero normalmente entonces la foto aparecería acá. Podemos eliminar la foto también cuando le damos ahí mismo y podemos entonces de esa forma tomar el número de fotografías que sea necesario o también el modelo podemos restringirlo a cierto número de fotografías si no queremos de pronto cargar mucho el equipo, pues que se cargue mucho la memoria. Una vez entonces tenemos toda la información de esa observación, entonces damos un tic acá y si esa es una única observación, damos guardar, salvar
como aparece acá, que aparece en verde. Vemos que ahí lo que aparece, aquí lo muestra el simulador, es la ubicación. Nuevamente, entonces, lo que está haciendo el dispositivo es tomando el punto exacto de esa observación con la fecha y la hora. También podemos hacer múltiples observaciones en un mismo punto. Por ejemplo, si encontramos, en este caso, un tema de pesca artesanal y de industrial en un mismo punto, entonces podemos diligenciar en un mismo punto y guardarlo, asociarlos a ese mismo punto. Entonces llenamos la primera observación y luego en este momento, en lugar de darle salvar, lo que hacemos es incluir otra observación, incluimos la otra observación, en este caso, pues por el ejemplo que les decía, de pesca industrial. ¿Sí? Y así podemos entonces llenar la información, toda la información que consideremos de esa observación. Damos acá y aquí vemos entonces tanto las dos observaciones, en este caso pesca artesanal e industrial, y damos guardar. Podemos incluir tantas observaciones como se hagan en un mismo punto. Nuevamente se toma el punto de esa posición. Y así el registro realmente de la información es relativamente sencillo, es como dice, muy intuitivo. Lina les mostraba si tenemos algo que hace mucho más amigable a Smart Mobile sobre CyberTracker es los iconos que muchos ya tiene Smart y también podemos personalizarlos, ¿sí? Como en este caso, tenemos también para, por ejemplo, para la fauna, también es bien interesante, en algunos casos incluso con imágenes de buena resolución, ayudar a la identificación. Entonces es mucho más versátil. Y es importante también aclarar que Smart Mobile no es en sí como algo que reemplace a CyberTracker, es simplemente es mejorado precisamente o a partir de toda la información o todas las sugerencias también que hace la comunidad de Smart al consorcio para ir mejorando esta herramienta. Ya cuando tenemos eso, digamos en términos de definir o registrar las observaciones, como les decía, es muy intuitivo, y también tenemos otras ventajas que nos da Smart Mobile y que vamos a ver en esta ventana. Una es cuando estamos haciendo el patrullaje, podemos cambiar alguna observación, algo del metadato de esta patrulla sin tener que suspender o sin tener que finalizar ese patrullaje. Lo hacemos a través de esta patrulla, le damos cambiar patrulla y aquí, por ejemplo, podemos cambiar tipo de transporte por de que iba en lancha y que vamos a cambiar a pie. Una vez hacemos eso, vemos que el dispositivo empieza entonces a captar en qué parte de todo ese recorrido es que estamos haciendo el cambio de ese tipo de patrullaje. Y nuevamente sin tener que cambiar. Perdón. ¿Algo pasó? Pues ya. Por un momento lo pongo acá. Vamos en la patrulla. La habíamos cambiado de patrulla. Está a pie. Nos está tomando entonces la información. Y ya una vez lo registremos, vamos a tener otra vez la pantalla de la observación. Otra ventaja también que tenemos es que nosotros mientras vamos en el recorrido podemos llegar a un momento en que queremos hacer un descanso, se quiere hacer o tomar el almuerzo, ¿sí? Entonces en ese caso podemos pausar el patrullaje. Pausamos el patrullaje, nuevamente el punto donde estamos haciendo esa pausa y luego nuevamente cuando ya vamos a reanudarlo, pues aquí claramente el dispositivo le va a mostrar reanudar patrulla, entonces ahí se da cuenta que ya lo había pausado y que realmente para continuar reanuda patrulla. El dispositivo se puede haber parado a almorzar en un sitio y después haberse movido a otra parte cercana y entonces él vuelve y toma esa distancia o ese nuevo punto donde va a continuar el patrullaje. De acá también vemos entonces, podemos ver el mapa. En el mapa entonces ya lo que vamos a ver es esas observaciones, ese recorrido
podemos ver ese recorrido que estamos haciendo, ¿sí? Y cada puntico son las observaciones o los cambios que he hecho en el patrullaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos aquí es donde iniciamos el patrullaje, ¿sí? Y están las características de ese patrullaje, Podemos tener... Aquí fue cuando pausamos la patrulla, entonces nos empieza a dar toda la información de cada uno de los puntos y lo podemos ver a través del mapa. Y yo les hablaba ahora de historia, que no teníamos datos, pero en este momento ya hemos iniciado un patrullaje, tenemos unas observaciones y todas esas observaciones las podemos ver en historia. Entonces tenemos la fecha, la hora en la que comenzamos a patrullar, a qué hora pausamos, a qué hora reanudamos y las observaciones que hemos realizado. ¿Qué ventaja tenemos también en Smart Mobile? Podemos editar alguna observación que de pronto caímos en cuenta que le llenamos algo que no era o que se nos olvidó, hubiéramos podido llenar alguna información. Entonces nos podemos meter por historia y en el lápiz le damos editar y en ese momento nos vamos a donde es la edición, por ejemplo, que no era en Villa María, sino que era en Pizarro, la observación, y nos habíamos confundido por la cercanía de las comunidades. Entonces ahí podemos cambiarla, le damos clic, y aquí prácticamente es como confirmar que realmente ese cambio lo queremos hacer, le damos que sí, y aquí entonces pues ya tenemos el cambio de la información, ¿sí? Esto lo podemos hacer siempre y cuando no hayamos terminado un mandato. ¿Sí? Perdón, un recorrido o un patrullaje. Y ya entonces con esto, básicamente es las ventajas, digamos, que tiene Smart Mobile. Finalmente ya para terminar el recorrido nos vamos a patrulla, fin de patrulla, y con esto terminamos el patrullaje y tenemos el punto final de ese recorrido o de ese patrullaje. Entonces, como vemos, es una herramienta que es fácil de usar, es muy versátil. Lo importante también es todas esas variables que tenemos desde el modelo y cómo lo configuramos para que su uso en el dispositivo sea mucho más fácil. Ya con eso, entonces, ya cuando tenemos toda esta información, podemos exportar o importar los datos en Smart, o podemos enviarlos a través de exportar datos cuando tenemos Smart Connect. Y ya entonces Manuel continuará explicándoles cómo entonces ahora podemos importar esos datos en Smart para observarlos. Gracias, Paola. Bueno, listo. Entonces, un poco, ya una vez que tomamos, digamos, la información a través de el Smart Mobile y empezamos, digamos, a aplicar todas estas interesantes capacidades que tiene Smart Mobile, pues básicamente, pues vamos ya con nuestro dispositivo móvil, hacemos la conexión del mismo, nos aseguramos que el dispositivo móvil pues se encuentre en transferencia de archivos, como lo acabo de hacer aquí en tiempo real, y de manera muy general funciona como venía funcionando con la información que tomamos a través del CyberTracker. Nos dirigimos aquí a la parte de datos de campo, pero en este caso ya nos desplazamos hasta Smart Mobile y simplemente llegamos al componente de importación, ¿verdad? Nos habilita esta primera caja que nos dice que desde donde queremos importar, digamos, el archivo, pues básicamente es un archivo .json, ¿cierto? Y en este caso lo vamos a exportar desde el device o desde el dispositivo. También podríamos tener un archivo en otro componente y, bueno, hacer la importación. Oprimimos aquí importar. Él básicamente está buscando los archivos que colectamos en campo, y aquí pues podemos tener dos opciones, ¿no? Asignar a un nuevo patrullaje
que es usualmente el caso de muchos recorridos que hacemos a través de patrullaje, o también podríamos asignar a uno ya existente en el caso de tener, por ejemplo, un muestreo desde el módulo de registros ecológicos y añadir una réplica a un muestreo. Simplemente pues vamos a aceptar. Aquí nos ubica la información, ¿verdad? Este es uno que pues, una información que tomé esta mañana y uno que tenía antes. Y básicamente pues aquí podemos hacer la visualización de la información como lo veníamos haciendo anteriormente, de la información que colectábamos en el CyberTrack. Listo, eso con respecto a la importación de la información. Y para darle la palabra ya a Julio, les voy a contar brevemente sobre la selección de los dispositivos móviles, ¿verdad? No con la intención de, digamos, recomendarles un dispositivo particular, sino más bien con la intención de, pues, mostrarles esos componentes que tenemos que tener en cuenta. Voy a hacer un cambio aquí en mi pantalla que estoy compartiendo. Listo. Listo. Entonces, pues, digamos, este es un componente muy importante. Por supuesto, podemos tomar la información a través de planillas de campo e ingresarla a ese modelo de datos, a ese modelo configurable que diseñamos en el MAR. Pero los dispositivos también pues, son bastante importantes y desde la experiencia que hemos tenido con Parques Nacionales Naturales de Colombia, lo que observamos es que es importante la resistencia de estos equipos, que aumenta su funcionalidad en campo. También la sensibilidad ante el sistema, digamos, de posicionamiento global, ¿cierto? La capacidad de GPS de conexión, todo el componente de vida de las baterías, que les voy a especificar un poquito más, el sistema operativo que estemos manejando y todo el factor de forma y todo lo que sea resistencia en campo. Listo. Aquí continuando, pues hay algunas características muy importantes, ¿cierto? En este momento pues estamos manejando dispositivos con tecnología Android, ¿cierto? Que son los que nos permiten manejar el Smart Mobile y se encuentra en proceso, digamos, de desarrollo, la integración de otros dispositivos. Es importante tener en cuenta este, digamos, índice de resistencia, que básicamente pues que es una tabla también que califica, digamos, este tipo de dispositivos en cuanto a su resistencia y demás tipos de capacidades como la impermeabilidad y otros. Entonces, para este proceso se recomiendan los IP67 y 68 y en este tipo de tablas pueden encontrar, digamos, muy a detalle qué quiere decir cada uno de estos componentes. La duración de la batería, pues les voy a detallar un poco más, y todo también la capacidad y el brillo en el contexto del trabajo en campo. Aquí pues hay algunos dispositivos, ¿cierto? No, tampoco con el ánimo de recomendarlos, pero sí, digamos, de empezar, digamos, a tener esa información organizada de, por ejemplo, la duración de la batería, ¿cierto? La legibilidad ante la luz solar, todo el componente de resistencia al agua y la sensibilidad del contacto que nos permite, digamos, asegurar un ingreso fácil de los gases. Y un componente muy clave que es todo el componente de la funcionalidad del GPS. Entonces hemos podido empezar a observar que, digamos, diferentes equipos tienen diferentes capacidades y diferentes rendimientos en el contexto, por ejemplo, de diferentes tipos de vegetación, ¿cierto? Esta diapositiva pues se las podríamos compartir para que ustedes tengan toda esta información, digamos, para empezar a ver qué tipos de dispositivos pueden tenerse. El consorcio también viene reuniendo información sobre los diferentes tipos de dispositivos que se, digamos, prueban en diferentes procesos. Y finalmente, este tema de las baterías, ¿cierto? Que es importante, por ejemplo, el tema de baterías de repuesto, ¿cierto? Esto es clave porque las baterías, y especialmente las de litio, tienen, digamos, unos ciclos de vida, ¿cierto? Puede ser que el dispositivo continúe funcionando activamente, pero la batería no. Incluir, por ejemplo, en el contexto de áreas protegidas que requieran recorridos muy largos, también elementos como paneles solares, ¿cierto? Que hay algunos paneles solares también muy adaptados a ciertos tipos de dispositivos. Todo el componente de cerrar aplicaciones en segundo
en segundo plano, es importante para mejorar el rendimiento del equipo. Pues recomendamos especialmente no tener aplicaciones innecesarias en los dispositivos, ¿cierto? Y apagar, digamos, en el trabajo en campo, componentes como el Wi-Fi, el Bluetooth y la transferencia de archivos. Esa solo la vamos a requerir cuando vamos a exportar o importar nuestra información. Es importante como un manejo muy organizado de todo lo que son los procesos de carga de las baterías, mantener, digamos, procesos completos de carga, así como los voltajes recomendados por los fabricantes. Y bueno, se recomienda, por ejemplo, los cargadores, ¿cierto? No utilizarlos para cargar otros equipos. Listo, entonces eso era un poco un complemento que les queríamos dar del tema de equipos, y le doy la palabra a Julio. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julio Mas, soy el coordinador técnico para pesquerías sostenibles en Belice. He estado implementando y capacitando usuarios en SMART desde el 2013. Solo para darles un contexto de dónde trabajamos nosotros, estoy trabajando en Belice, trabajando en lo que es la área marina costera de Belice. Nuestra área costera es muy pequeña, pero tiene mucha biodiversidad y cuenta con el arrecife más grande de esta región, ¿no? Nuestras pesquerías principales es la langosta, caracol y el pez de escama. Y nuestras amenazas, como en muchos países, es la pesca ilegal transfronteriza y el tráfico de especie y el desarrollo ilegal en las zonas costeras. Entonces, nada más para darle una idea de cuántas instituciones y colaboraciones tenemos. Trabajamos con más de 23 áreas protegidas y organizaciones que llevan a cabo el control y vigilancia. Bueno, tenemos más de 50 dispositivos móviles alrededor de todo el país. Colectamos información de patrullajes marinos, colectamos información de patrullajes terrestres, colección de datos en sitios de mercados y colección de datos de producción pesquero. Solo para darle una idea de todo el trabajo que estamos haciendo y por qué utilizamos tanto el Smart Connect. Bueno, en el contexto marino, usamos el Smart Connect de esta manera, ¿no? Los guardarrecursos colectan información usando los dispositivos móviles en el campo. Ellos transfieren la información desde el sistema de los móviles a las computadoras y usando lo que nosotros le llamamos Smart Connect. La información es sincronizada a los servidores en línea, en la nube. Y desde ahí, los gestores de los diferentes parques o organizaciones pueden descargar la información de los diferentes sitios a sus computadoras. Ahora, ¿qué es Smart Connect? Smart Connect es un servicio de servidor que permite sincronizar, descargar, manejar la información generada por Smart usando un servicio de nube, ¿no? Al momento, el servicio que estamos usando es de Microsoft Azure. También se puede usar con Amazon Cloud, pero eso es lo que estamos usando al momento. Una de las funciones también de Smart Connect es que podríamos mandar la información directamente desde un dispositivo móvil hasta el servidor y desde ahí descargarlo sin tener que conectar el dispositivo a una computadora. Bueno, ahora les voy a mostrar qué es el Smart Connect, así mostrándoles una de las aplicaciones que usamos acá. Y me permiten un segundo, voy a cambiar pantalla. Bueno, aquí estoy abriendo una versión de
Smart en una computadora, y lo que me dice inmediatamente cuando estoy iniciando mi pantalla, me pregunta que si yo necesito sincronizarme al servidor. Y esto lo que hace es que si estamos trabajando 5, 6, 7 computadoras juntas, me asegura de que yo siempre tengo la última versión más nueva en mi computadora al momento de trabajar, ¿no? Entonces, soy obligado a sincronizar al servidor. Si es que tengo servicio de internet, necesito un nombre de usuario y una clave para hacer eso, ¿no? Entonces, de esa manera, me dice que yo ya puedo... Compañero, disculpe, lo interrumpo, es que no sé si esté mostrando algo más, pero solo estamos viendo una diapositiva que dice Start Mobile Demo, funciones de aplicación, y de ahí no se ha movido. Qué pena, compañero. Disculpe, sí estábamos usando algo diferente. La situación, tengo que cambiar mi modo de cambio. ¿Ahora sí? Ahí, perfecto, Julio, gracias. Sí, señor, gracias. Ok, gracias por eso, ¿no? Bueno, les vuelvo a mostrar, ¿no? Entonces, lo que me sucedió ahorita era de que no les estaba mostrando la pantalla, pero les quiero mostrar que el uso del servidor requiere sincronizar la versión de Smart todo el tiempo que uno se conecta al sistema, ¿no? Y esto lo que permite es de que siempre tengamos la última versión más nueva de Smart en nuestras computadoras. Aquí lo que me está diciendo básicamente que ya terminé toda la sincronización, que tengo todos los cambios en mi computadora, ¿no? Lo otro que me está diciendo acá es de que tengo 11 nuevos pedazos de información en el servidor, y si requiero descargarlos de la computadora, ¿no? En este momento les voy a decir que no, porque les quiero mostrar una demostración de cómo hacerlo, pero lo que sí les quiero mostrar es, bueno, eso es lo que se ve en mi pantalla. Aquí tenemos en el menú tenemos un icono que dice Connect. Ya desde aquí podemos sincronizar todos los cambios de Connect a la computadora o de la computadora a Connect. Podemos ver todos los datos que están en el servidor que requieren sincronizarse, ¿no? Entonces, ellos son todos los patrullajes o recorridos o encuestas que uno ha hecho. Y entonces eso requiere procesarse para entonces formar parte de los patrullajes, ¿no? Podemos sincronizar múltiples áreas. Podemos cargar cambios a Connect desde la computadora a Connect. Descargar esos cambios de Connect también, porque por ejemplo, si otra computadora hace un cambio y lo sube y tú estás en otra computadora, quieres poder actualizarte, ¿no? Esto es para subir una nueva área de conservación. También en casos de que haya un conflicto con la área de conservación por alguna descarga mal, se puede reemplazar la área que uno tiene con la área que está de Connect, ¿no? Y lo otro es que también se puede abrir desde acá el Connect usando el servidor, ¿no? Toda esta información está en línea. Este es un ejemplo de qué un usuario puede ver. Bueno, esto es lo que se ve dentro de la plataforma de Smart. Más sin embargo, esto también se puede usar en línea. Les voy a ahora compartir una pantalla de hacer ese otro screen share. De mi... un segundo, nada más tengo que cambiar pantalla de... Tengo que salir de este. Me salí del screen share. Ahora quiero mostrarles aquí
también se puede ver en línea, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla ahora que dice Smart Connect como una pantalla con muchos reportes? Sí, ya la estamos viendo, Julio, gracias. Ok, bueno. Bueno, ahora eso lo podemos ver en línea, ¿no? La razón por qué estoy viendo en línea es porque me da una pantalla mucho más amplia para poder compartir mejor. Pero aquí tenemos un homepage donde podemos compartir diferentes links de diferente información. Estos links uno los puede crear. Por ejemplo, antes usábamos el Smart Wiki. Entonces yo creé un link allá para que los usuarios que tengan alguna necesidad puedan buscar la información del CyberTrucker Wiki acá, ¿no? Pero también tenemos lo que se llama dashboards, en lo que se puede compartir información rápidamente de diferentes áreas de conservación en un solo lugar, ¿no? Dependiendo de la velocidad de tu internet, va a determinar qué rápido o qué lento sea la descarga del reporte, ¿no? Y estos reportes también, dependiendo de las restricciones de cada usuario, determina cómo se puede descargar y a dónde se puede descargar, ¿no? En tu cuenta, ahora vamos en My Account o tu cuenta, ahí uno puede cambiar tu información y cambiar la clave del usuario, ¿no? Cada usuario tiene que tener un nombre y una clave de usuario, y también el que esté encargado del Smart Connect tiene que determinar el nivel de acceso. Como aquí pueden ver, tengo casi 16 áreas de conservación dentro de un solo Connect. Son 16 diferentes áreas, diferentes versiones de Smart que están colectando información. Disculpe, son 16 diferentes versiones de áreas de conservación colectando Smart. Entonces, el Connect me permite poder manejar todas estas áreas desde mi escritorio sin tener que ir al campo. Lo otro que es interesante es las alertas. ¿Okay? Dentro de lo que es el Smart Connect hay un sistema en el que los dispositivos móviles pueden ser configurados para recibir alertas en tiempo real de lo que está sucediendo. Este icono que aquí que apareció es una alerta de un patrullaje que yo acabo de hacer antes de empezar la reunión para mostrar que los alertas se pueden recibir a tiempo real para indicar una posición, para indicar un tipo de actividad que acaba de pasar, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro, esto ocurrió el 25 de febrero del 2021 a las 8:33 de la mañana, ¿no? No lo hago ahorita a tiempo real porque a veces cuesta mostrar en la pantalla cómo sucede esto, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé a trabajar con lo que es el sistema de... cuando empecé a trabajar hoy en la mañana, fue que hice este patrullaje afuera, en donde había conexión para poder mostrarlo, ¿no? Les voy a mostrar también cómo se exporta la información, porque es muy interesante ver cómo sucede, ¿no? Y aquí también uno puede ver las consultas, los reportes, puede compartir reportes a través de un link y uno puede determinar cuánta información o cuánto tiempo tiene una persona acceso a la información. Tenemos lo que le llamamos el Data Queue. El Data Queue es la información de campo que va entrando al servidor, ¿no? Y acá puedes ver toda la información y, por ejemplo, como les digo, estoy manejando varias áreas de conservación y todos están viendo un servidor. Yo, como soy el administrador del sistema, yo puedo ver todo, mas sin embargo, si fuera un usuario que no tiene todos los accesos, entonces no podría ver todo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo del National Biodiversity Office de Sarteneja y de Chiquibul. Otro usuario tal vez solo podría ver lo que es la área de conservación, ¿no? Solo su área de conservación. Les voy a mostrar, me voy a cambiar una pantalla para mostrarles cómo se manda la información al servidor, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver ya resaltado lo que ya mencionaba Paola durante su discurso, que el icono está activado, quiere decir que tiene información. Si veo en el historial, veo que tengo un comienzo y un final del patrullaje,
Entonces quiere decir que tengo información y esta información ahora lo puedo mandar, hago clic en Export Data, la información ya está descargada y entonces yo puedo regresar a ¿cómo me salgo de acá? Puedo regresar acá y puedo venir a Connect, View Processing Data Queue y la información ya debe de estar acá, ¿no? Entonces yo, al no saber que todo tengo acá, le voy a decir procesar y estoy procesando ya los datos y me está diciendo que aquí modificó información de un patrullaje que existía, más sin embargo falta el patrullaje que acabo de terminar y aquí también te indica cuál patrullaje está modificando, ¿no? Este es el patrullaje que hice hoy temprano a las 8:27 de la mañana, creé un nuevo patrullaje y el patrullaje ahora ya está dentro del sistema, ¿no? Entonces ya tenemos toda la información del servidor ya descargada y podemos ver la información. Disculpen. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Confirmando. Sí, Julio, la Okay. estamos viendo. Ahora aquí podemos ver ya el patrullaje que descargué, que es el del día de hoy. Solo para mostrarles la información que ahora ya está dentro del Smart, ¿no? Entonces, de esa manera puedes sincronizar información y descargar la información casi a tiempo real, ¿no? Y sin tener que traer el dispositivo móvil a la oficina. Por ejemplo, si mandas a alguien a hacer colección de información al campo, pero tienes conexión a internet, uno puede conseguir esa información casi a tiempo real desde alguna oficina sin tener que trasladar ese dispositivo físicamente hasta la oficina. O el otro es también, como les explicaba, la sincronización del Smart Connect con, de un laptop o de una computadora al servidor y desde ahí descargar los datos también, ¿no? Es una de las cosas que nosotros hacemos acá, por el hecho que tenemos muchas áreas de conservación y se me hace muy difícil poder visitar a todas las áreas al final del mes para saber cómo están. Bueno, yo con eso es una breve overview, resumen sobre qué es Smart Connect. La información de Smart Connect está disponible en el sitio web de smartconservationtools.org. Ahí cuentan con toda la información de cómo hacer la instalación de Smart Connect y nuestro equipo técnico está disponible para ayudar en caso de cualquier duda. Ya oí que se compartió los enlaces para el sitio de soporte. Y no duden en consultar a cualquier usuario de Smart o equipo de WCS, donde quiera que estemos, para poder proveer asistencia si así la requiere. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Y ahora vamos a entrar a los casos de estudio. En este caso vamos a comenzar con Karen, que nos va a contar cómo han usado Smart Mobile para el tema de prevención, vigilancia y control en un área protegida del Pacífico colombiano. Hola, muy buenos días a todos. Hoy les vengo a hablar o a explicar la utilidad de la herramienta Smart Mobile en el distrito de manejo integrado en Canto de los Manglares del Bajo Baudó. Si no me escuchan muy bien, por favor me dicen porque el tema acá es bastante complejo. Pero estamos escuchando bien. ¿Verdad? Perfecto, sí, Karen, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno. El Encanto de los Manglares del Bajo Baudó es una área marina protegida ubicada en la categoría 6 según la Unión Nacional para la Conservación, ¿sí? Que permite el uso sostenible de los recursos naturales. Esta área protegida fue delimitada y declarada en el 2017 y está ubicada en el Pacífico colombiano. Siguiente. Listo. Para esta área se está generando un programa de prevención, control y vigilancia, el cual tiene como objetivo
ejecutar acciones que permitan responder a las presiones y amenazas de los recursos naturales, ¿sí? De la biodiversidad y de los recursos culturales, procurando obviamente salvaguardar la integridad del territorio y también obviamente con ellos a las comunidades pues, que habitan al interior del área protegida, Distrito Regional de manera integrada. Este programa ha sido liderado por la WCS y Codechocó y formulado de manera participativa con los 10 consejos comunitarios que conforman pues el área protegida del DRMI. Algunas organizaciones también hacen parte de esto y las ONG. Teniendo en cuenta pues los objetivos de conservación, los cuales incluyen hábitats y especies tanto marinas como terrestres, ¿sí? Las presiones que identificaron en el área protegida, las cuales se relacionan con las actividades que realizan, pero que generan alguna afectación a los recursos como la tala, la pesca artesanal e industrial y el uso de fauna, tanto extracción de moluscos y crustáceos, así como la cacería de mamíferos y aves y reptiles. Asimismo, se tuvo en cuenta la zonificación del área protegida, generada de manera participativa con los 10 consejos comunitarios, como ya les había dicho, que conforman el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado del Canto de los Manglares del Bajo Baudón. Finalmente, se tuvo en cuenta la normatividad nacional y los acuerdos comunitarios que se definieron en el área protegida y a partir de las cuales se definieron unas actividades que son tanto permitidas como no permitidas. Un complemento importante que hay que tener en cuenta del programa de control y vigilancia en el DRMI es sin duda el uso después de la herramienta Smart Mobile, el cual nos permite registrar actividades no permitidas y permitidas dentro del DRMI, asociadas a las actividades ya mencionadas anteriormente, como pesca artesanal e industrial, la tala, el uso de la fauna, y entre otras. ¿Cómo hacemos el uso de Smart Mobile? Considerando acuerdos comunitarios a través de recorridos o patrullajes planeados e incidentes e independientes y usando un dispositivo Blackview 9000. Siguiente. ¿Cómo ha sido el proceso para esta prueba piloto? Primero se genera el modelo de datos, ¿sí? Por parte de la WCS para el registro de observaciones por recorrido por incidentes, ¿sí? Luego se realizaron talleres de capacitación en la herramienta Smart y el uso de Smart Mobile. En estos talleres se definieron 8 recorridos a realizar cubriendo la mayor parte del DRMI, tanto en zonas terrestres como marinas, las cuales corresponden a los mandatos en el modelo. Ya directamente en Smart Mobile, y cuando vamos a iniciar un recorrido, se empieza con un patrullaje, y a partir de ello incluimos la información relacionada al recorrido como tipo de transporte, mandatos empleados, entre otros. Una vez diligenciamos todos los datos y damos clic en el dispositivo, queda listo para iniciar el recorrido y dar las observaciones. Siguiente. Este registro de observaciones están relacionadas con las variables
que las variables que a las actividades que se desarrollan en el DRMI y que pueden generar una presión a los recursos, como ejemplo del registro, veremos pesca artesanal. En ella aparecen los atributos que hemos pues definido como consejos comunitarios, zonificación y ecosistema. Lo que nos indica pues que la herramienta Smart Mobile no se sale de lo que realmente busca el DRMI. Siguiente. En cuanto a la zonificación de Smart Mobile, nos permite, primero, ver en tiempo real la ubicación durante el recorrido. Segundo, definir si la observación a registrar se encuentra en una zona de preservación, uso sostenible o uso público. Siguiente. En el modelo, si todo está ok, incluimos información hasta este punto y podemos incluir datos de observaciones. Pero si nos encontramos con una actividad no permitida, debemos dar clic aquí y registrarla, y registrar el resto de la información relacionada con las presiones. Siguiente. Y así a su vez podemos registrar las especies que están siendo afectadas por esa actividad no permitida y la cantidad de ellos, como se encuentra en este ejemplo, donde se seleccionan lo que son los pargos y los jureles. En el celular podemos revisar en historia la información de las observaciones y en el mapa el recorrido que se lleva y los sitios específicos de esas observaciones, así como las fotos que hacemos tomando en dichos puntos posteriormente. Esa información la podemos ver con más detalles en el computador. Siguiente. La herramienta Smart Mobile es una herramienta fácil de manejar, muy intuitiva, ¿sí? Un dispositivo resistente, permite seguir trabajando en condiciones de lluvia, larga duración de la batería, permite optimizar el registro de datos en campo y por su posterior visualización pues, en el computador, y permite registrar acciones permitidas y no permitidas en tiempo real, así como acciones de prevención. Finalmente, muchas gracias. Gracias, Karen, por tu presentación. Continuamos entonces con José Gabriel, de Fundación Esqualus, que ahora nos va a traer un ejemplo un poco diferente, ya que es monitoreo de la biodiversidad usando Smart Mobile. Hola, muy buenos días para todos. A continuación, les voy a contar un poco sobre el uso de la herramienta de Smart Mobile aplicado a monitoreo de tiburones y rayas asociados a la pesca artesanal en Colombia. Bueno, contarles que entonces esta herramienta se está usando en el marco de un proyecto de investigación que estamos ejecutando desde la Fundación Esqualus, en conjunto con WCS y AUNAP. El objetivo de este proyecto es buscar aportar información, conocimiento de historia de vida, las principales especies de tiburones y rayas de Colombia asociadas a la pesquería artesanal y adicionalmente evaluar potenciales medidas para reducir la incidentalidad. ¿Estás de pronto compartiendo pantalla?
No lo estamos viendo. Te estamos viendo a ti, pero no estamos viendo la pantalla. Vale, creo que ahí ya me confirman. Listo, ahora sí. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, les contaba entonces que el proyecto tiene como objetivo, pues, bueno, aportar el conocimiento de la historia de vida y adicionalmente evaluar potenciales medidas para reducir la incidentalidad y la mortalidad post captura de estas especies en estas pesquerías. Estamos trabajando en 6 localidades en el Pacífico colombiano, en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Estas localidades son Bahía Solano, Nuquí, en Chocó, bajo Buenaventura, Guapi y Tumaco. Y en Caribe estamos trabajando en Las Flores, Dibuya y Santa Marta. Bueno, básicamente el monitoreo se está realizando en embarcaciones de pesca artesanal que pescan ya sea con malla o con espinel. El proyecto está orientado principalmente a tiburones y rayas, pero también se está haciendo un registro de información, lo que tiene que ver con peces óseos, con capturas de peces óseos. Para la parte de tiburones y rayas, además de los datos de captura total en cada una de estos artes, se está haciendo un registro individual de medidas morfométricas y estadios de madurez de los animales. Y adicionalmente se está haciendo un registro y toma de muestras de gónadas y vértebras para hacer evaluaciones de estadios reproductivos y estudios de edad y crecimiento con las vértebras. En lo que respecta a los peces óseos, se están tomando solo datos de captura total representados en información de volumen por especie. Esto se está haciendo en monitoreos a bordo de las embarcaciones junto con los pescadores durante sus faenas de pesca, monitoreos de desembarcos pesqueros en pesqueras o lugares de comercialización y la parte de la recogida, que es usualmente los pescadores calan el arte un día y van a sacarlo al otro día. Entonces esa recogida es lo que se está monitoreando. Y se están haciendo en la pesca tradicional y adicionalmente una pesca experimental en donde se están evaluando modificaciones de artes de pesca para la reducción de la captura incidental. El uso entonces de Smart Mobile en este contexto tiene como objetivo probar la herramienta Smart y Smart Mobile para evaluar su efectividad en la toma de datos y registros pesqueros, haciendo énfasis en el registro de información de tiburones y rayas. Para ello entonces se han configurado 3 modelos de datos de acuerdo a los diferentes tipos de muestreo que se realizan. Posteriormente se hizo una capacitación en Smart Mobile a investigadores del proyecto por parte de WCS y una prueba piloto con esta plataforma para el registro de información. En campo estamos usando el dispositivo BlackView 9600 para la toma de información con Smart. Entonces estamos manejando 3 modelos configurables con pequeñas variaciones entre sus categorías y atributos. Modelo de monitoreo a bordo, recogida y desembarco. Cada uno entonces tiene características o pequeños cambios muy particulares asociados a ese tipo de monitoreo. En el monitoreo a bordo entonces, por ejemplo, tenemos el número de lance. Los pescadores pueden hacer varios lances en un día, es importante registrar eso. El monitoreo de la recogida tiene no solo el número de lances, sino también tiempo que dura el arte en el agua. Y en el desembarco, el número de desembarco, ese desembarco cuántos días de faena y horas de faena tuvo. Voy a mostrarles entonces como ejemplo, a partir del monitoreo a bordo, la manera en la que estamos registrando y tomando la información. Una vez entonces accedemos al monitoreo a bordo, se nos presenta esta interfaz y nosotros trabajamos con la parte de empezar encuesta. Esto es debido a que al trabajar con el plugin de registros ecológicos, Smart Mobile reemplaza iniciar patrulla, que lo hemos venido viendo en las charlas anteriores, por empezar encuesta. Una vez accedemos a él, entonces tenemos lo mismo, la parte de la toma de la ubicación, el punto, y se genera una serie de categorías en donde se nos despliegan listas, donde podemos seleccionar la localidad, el tipo de pesquería, el tipo de muestreo y el investigador que está haciendo el registro. Luego entonces tenemos todo el menú, se nos despliega el menú con iconos en donde podemos empezar a tomar ya la información correspondiente a cada una de estas categorías del monitoreo a bordo. En el inicio del lance tenemos características físicas del lugar de pesca, punto GPS y la hora de inicio. Luego tenemos un apartado que hace referencia a las características del arte de pesca.
Luego tenemos la posibilidad de registrar cuáles son los gastos de esa faena de pesca en diferentes rubros. Podemos hacer un monitoreo del conteo de descarte, especies que no son comerciales, que no son de interés de los pescadores, que ellos devuelven al mar. También se puede hacer por especie o por grupo. Luego tenemos entonces el punto GPS y la hora en la que finaliza la faena de pesca. Y luego todo lo que tiene que ver con la captura total, conteo y volumen de la captura total, tanto para óseos como para cartilaginosos. Y ya en la parte de cartilaginosos, entonces tenemos todo un apartado que es la información biológica, donde podemos poner tallas, pesos y madurez de tiburones y rayas. Cuando los animales tienen crías o tienen huevos, existe también la posibilidad de tener acceso a una categoría de huevos y crías, donde tenemos características biológicas de estos huevos y crías en tiburones y rayas. Y adicionalmente cualquier foto que el investigador considere pertinente. Tenemos entonces diferentes opciones que se nos presentan en cada una de las categorías, ya sea ingresar la información directamente escrita en el celular o se nos despliegan listas de opciones para poderlas ir seleccionando. Lo mismo tenemos, por ejemplo, para el tipo de arte, se incluyen diferentes tipos de artes que se manejan en los lugares de monitoreo, también los tipos de materiales y podemos también dar información sobre cuál es la pesca objetivo de esa faena en particular. Tenemos la capacidad también de poder registrar para mallas, para anzuelos, esta misma información y vemos cómo a veces tenemos listas que son de selección única o también tenemos la posibilidad de hacer selección múltiple cuando hay, por ejemplo, varias carnadas o la información no necesariamente corresponde a una sola categoría. Lo mismo pasa en la parte de rubros, en donde podemos monitorear cada uno de ellos y brindar información de, por ejemplo, los valores unitarios, las cantidades que se usan durante esa faena en particular, con el fin de poder detallar más o mejor esa faena. En la parte de la captura total, podemos monitorear por separado a qué grupo corresponde la observación que se está registrando y dentro de cada uno de esos grupos vemos cómo podemos ir refinando, digamos, taxonómicamente cada una de esas categorías, dentro de nombres comunes o por especie y ya llegar hasta el nivel de especie. Cuando tenemos tiburones y rayas, entonces vamos al apartado de información biológica, en donde se hace una descripción más detallada de estos individuos, se les asignan los códigos, se hace todo el registro morfométrico, se puede registrar el tipo de muestras que se están obteniendo de ese individuo en particular, y adicionalmente vemos cómo se nos despliegan también listas que ayudan a la identificación de especies en campo, con iconos de alta resolución. Esto facilita mucho poder identificar las especies directamente cuando estamos allí. También cuando hay especies que son raras o que no hemos visto o que no estamos seguros de su identificación, contamos con la opción de poder tomar una fotografía para soportar esa identificación o guardarla para poder hacer la identificación una vez estamos en tierra y hemos regresado de este monitoreo. También en el apartado de huevos y crías, tenemos la capacidad de poder asignar el número de crías que haya en determinadas hembras y darle información morfométrica de cada una de ellas, guardándola en la misma plataforma. Bueno, tenemos entonces que los datos los podemos visualizar tanto en el dispositivo, en el celular, como en el computador, a partir de la herramienta de Smart. Entonces, acá les muestro más o menos cómo es la interfaz y la visualización de los datos. Tenemos una vista de mapa. Esta misma vista de mapa la podemos tener en Smart Mobile, donde podemos ver en los tracks. Este fue, digamos, el recorrido que se hizo. Una vista de resumen general y una vista de categorías en donde aparecen, digamos, cada uno de los puntos en donde se ha guardado información. Por otro lado, esto es para los monitoreos a bordo. Para los monitoreos de desembarco no usamos la parte de iniciar encuesta, sino que teniendo en cuenta que esto se hace en un punto fijo, que es donde las canoas llegan a desembarcar, se hace por reportar incidente.
Esto nos permite entonces que solamente se tome la ubicación una única vez al final del registro y tenemos una vista de resumen, y dentro de esa vista de resumen también podemos hacer observaciones por atributos y por categorías. Y podemos también entonces tener la vista de mapa en donde se hizo ese registro. Bueno, como comentarios finales, tenemos que hemos identificado que SMART es una herramienta fácil de manejar, que se puede usar en dispositivos resistentes y adecuados para el trabajo en el mar. Permite registrar fácilmente las observaciones, sea cual sea el monitoreo que se realice. Es fácilmente adaptable, permite ajustes en el modelo de datos para hacerlo más efectivo. Y los próximos pasos que hemos identificado a seguir con esta herramienta es poder facilitar el registro de datos con Smart Mobile por parte de los colectores locales que están día a día ahí en el territorio, ajustar los modelos de datos de acuerdo a su uso a las diferentes localidades y actividades, probar la herramienta con las pruebas experimentales que estamos diseñando para reducir la incidencia de captura, demostrar la utilidad y versatilidad de Smart y Smart Mobile. Y en particular para tiburones y rayas, hemos identificado que estas plataformas optimizan el trabajo porque nos permiten reemplazar los formatos de papel, eliminar la transcripción completa de datos del papel al computador, nos permite hacer análisis directos en gráficos y tablas al exportar la información en el computador, aumenta la efectividad en la toma de datos pesqueros en campo, permite hacer la adopción de esta herramienta por parte de la autoridad pesquera y facilita la toma informada de decisiones con respecto a la pesca y al grupo en particular de tiburones y rayas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su información, su atención, y cualquier pregunta que tengan, pues bienvenida. Muchas gracias por tu presentación, muy claro y muy interesante todo lo que están haciendo. Ahora continuamos con Gina Cruz de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ella nos va a contar acerca de un ejemplo de conflicto con jaguar en un área protegida también acá en Colombia, Sinaruco. Bueno, buenos días para todos. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Perfecto, perfecto. Listo, ya la estamos viendo. Falta que la coloques en modo presentación. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, les voy a hablar de un trabajo que venimos adelantando en el Distrito Nacional de Manejo Integrado de Sinaruco, la cual es una nueva área protegida, realmente fue declarada hace 2 años y está bajo la administración de Parques Nacionales. Es la primera vez que la institución, digamos, entra a administrar un área de esta categoría en territorio continental, digámoslo así, con poblaciones y con comunidades pues viviendo al interior del área protegida. El distrito se encuentra localizado en el departamento de Arauca, en la zona más oriental del país. Se caracteriza principalmente por un ecosistema que aquí le denominamos sabanas inundables, las cuales son una matriz, digámoslo así, de vegetación herbácea, donde los elementos como más representativos en cuanto al bosque son los bosques de galería que están asociados a sus caños y son, digámoslo así, como los corredores por donde se mueve la fauna, pero también son los sitios donde se encuentran ubicadas las viviendas de las comunidades asentadas allí. Una de las características de los ecosistemas del distrito es que estas sabanas permanecen inundadas más o menos de 8 a 10 meses al año. Entonces toda la dinámica social, la dinámica ecosistémica está muy ligada a este régimen climático. Y este mismo régimen climático pues es de importancia ecosistémica en el país porque ayuda a la regulación hídrica tanto de los caños y ríos que se encuentran al interior del distrito como a unos ríos que se comparten con Venezuela. Al interior del distrito existen unos sitios también sagrados para unas comunidades indígenas que habitan no dentro del distrito, pero sí en lugares cercanos y que realizan un tránsito por este territorio. Y lo más importante que está representado allí son las comunidades llaneras, que llevan más o menos 500 años asentadas en este territorio, donde la principal actividad productiva que se ha desarrollado es la ganadería extensiva.
Y este tipo de ganadería se asocia también mucho pues actividades de cría de cerdos y de otras actividades como muy puntuales por la misma distancia y las mismas condiciones climáticas. El tema de la agricultura es poco desarrollado, el tema de la comercialización también es poco desarrollado, entonces la ganadería es como la principal actividad productiva de muchas de estas familias, y esta ganadería, digamos, por la misma extensión de los predios, por el mismo hecho de no tener, le llamamos acá como cercas o trancas, pues ese ganado pastorea de manera libre por todo el área, tanto por las sabanas como por los bosques, y esto es digamos, como un elemento generador de conflicto, porque es más probable que el ganado se encuentre con las diferentes especies de felinos. Y esta problemática del conflicto ganado-felino se identificó desde la ruta de declaratoria del área protegida. Siempre la comunidad nos manifestaba pues este grave problema que tienen ahí, y que digamos va muy relacionada también al número de ganado que pueda tener cada finca o cada propietario, ¿no? Para los propietarios que tienen muchas cabezas de ganado, la pérdida de 1, 2 o 10 animales pues económicamente no son muy representativas. Pero para un campesino que tenga 5 cabezas de ganado, de pronto la pérdida de uno de esos elementos de productivos, digámoslo así, pues repercute mucho en un tema económico. Entonces, viendo pues esa situación que ya se venía manifestando desde la declaratoria del área, nosotros decidimos incluir en nuestro proceso de planeación el tema del jaguar como un valor objeto de conservación, porque vemos la posibilidad de gestionar acciones que nos permitan reducir el conflicto que se tiene de cacería por retaliación, pues contra este elemento de la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, pues ha sido incluido como un valor objeto de conservación, y digamos que el conflicto con felino no solamente está al interior del distrito, donde nosotros lo hemos podido identificar, sino a nivel nacional también se ha identificado este conflicto, y fue así que el Ministerio de Medio Ambiente se acercó a Parques como para empezar a evaluar el conflicto de felino que se presenta en el país, y se decidió que el área protegida pues empezara como a implementar el modelo de datos y fuera un piloto, y aquí es cuando surge pues la aplicación del Smart Mobile. Entonces, para el desarrollo de la aplicación, pues inicialmente se dio una capacitación al equipo del área protegida en todo el tema de felinos. Realmente el equipo ha estado participando en la formulación del modelo de datos y en el ajuste del mismo. Luego pues ya vino la construcción del modelo, la modificación de las preguntas, también del orden, del tipo de información que se iba a consignar, también tratando de que fuera de un lenguaje que el equipo conozca, y que la comunidad también, cuando hagamos las preguntas, pues nos puedan responder, porque pues acá se manejan como otros lenguajes y otras palabras, las llamamos así como más criollas. Entonces sí nos interesaba mucho que el modelo de datos tuviera algunas palabras como más usadas aquí en el territorio. Y por último, pues ya con la aplicación, ya con el desarrollo de este piloto, pues decidimos salir a campo, ya hacer las encuestas y la verificación de la información en campo, que esta es la etapa en la que nos encontramos. Para nosotros la idea es que después los mismos campesinos sean quienes nos ayuden a aplicar y a recolectar la información, porque esto es importante sobre todo para el manejo y la planificación del área protegida. Y la aplicación de nuestro modelo de datos se dio básicamente, nosotros tenemos identificados en el distrito como 2 sectores donde ocurre los mayores reportes o nos han manifestado como estos mayores conflictos, que es como esta zona central del distrito y esta zona sur. Entonces decidimos aplicar nuestro piloto en la zona central del distrito, donde se desarrollan las mayores actividades de ganadería. No es que en el resto del distrito no hayan, lo que pasa es que aquí
El tema de ganadería es un poco más fuerte y es donde más viviendas tenemos. Pero adicionalmente a la aplicación del modelo de datos, nosotros estamos haciendo una caracterización de densidad de felino también, entonces para ir uniendo las dos cosas, del reporte del conflicto, pero también de la densidad de los felinos, para complementar. Bueno, y el desarrollo de nuestro modelo, pues incluye dos aspectos importantes, como mencionaban algunos compañeros, unos datos que se toman como de manera esporádica, pero cuando vamos a campo, digamos que vamos a hacer el registro de depredación, el cual incluye 4 componentes: el informe del reporte, los datos del incidente, la verificación en campo y el tipo de animal, si ha quedado muerto o herido. En cuanto a la información del reporte, esta información se puede recolectar ya sea en campo o la misma comunidad nos puede, a través de una llamada, pues indicar la ocurrencia de un incidente. Ahí tomamos como información básica de la persona que me hace el reporte, del tipo de animales que han sido heridos o han muerto, de quién es el propietario del ganado, y esta es como la primera información que se consigna, que nosotros consignamos de cada uno de estos registros de depredación. Posteriormente, nosotros hacemos la verificación en campo, donde terminamos de corroborar esta información del incidente, digámoslo así, igualmente pues la vereda, el nombre del encuestado, el nombre de la finca, si es propietario o no, el tipo de elemento que ha sido afectado. Y adicionalmente, ahí en campo también hacemos la verificación donde se desarrolla el evento. Esto ya es más con las características propias del conflicto. Entonces, por ejemplo, la distancia, por ejemplo, el tipo de huella, la distancia donde ocurrió el ataque de la vivienda, el tipo de señales que puede tener la presa que ha sido atacada, sí, como más datos que nos permitan posteriormente identificar el tipo de animal o el tipo de felino que ha ocasionado, que ha generado el ataque. Y por último, pues nosotros hacemos ya la verificación del animal que ha sido atacado, entonces si es un cerdo, si es una vaca, si es un caballo, cómo quedó, dónde presenta los ataques este animal, si quedó muerto, si quedó herido, cuántos quedaron, y también en esta parte el tipo de manejo que se le da a ese ganado, a ese elemento productivo, digámoslo así, porque les mencionaba, generalmente la ganadería es extensiva, pero en algunos casos algunos propietarios pueden tener corrales o donde guardan el ganado, entonces hay ocasiones en las que el felino también llega a atacar en estos sitios, entonces conocer el tipo de manejo que le dan los propietarios también al ganado nos permite como la toma de mejores decisiones y empezar a buscar las alternativas para el manejo de este conflicto. Adicionalmente, ya esto es un poco cambiando de tema, lo anterior de lo que les estaba hablando pues era para los registros de depredación, pero también estamos implementando o vamos a empezar a implementar Smart Mobile para el registro de fauna en algo que le hemos denominado expediciones biológicas en la zona norte y que incluye pues básicamente los 5 grupos principales, para cada uno de ellos pues se desarrolló su modelo de datos, donde se van a tener en cuenta de acuerdo pues al muestreo, las unidades del muestreo y las especies que podamos registrar. Entonces para el tema de especies pues los nombres científicos, los números de individuos, el sexo, el estado reproductivo, tal vez era algo muy parecido a lo que nos hablaba el compañero de Squalus, del tipo de información que se puede registrar, pero pues realmente el modelo de datos sí surge como de las características del área y de la misma necesidad del área y que el área tenga para el registro de la información.
Y pues ya para finalizar un poco las conclusiones es que realmente Smart Mobile ha sido de muy fácil asimilación para todos los compañeros, para nuestros operarios. Para nosotros es muy fácil el manejo de la información en campo porque no tenemos que estar llevando formatos, además que acá a veces nos toca a caballo todos los recorridos, entonces el tema de poder cargar equipos e ir incluyendo de una vez la información y simplemente cuando lleguemos a la oficina bajar la información pues nos facilita mucho el trabajo en campo. Importante también el tema de la inclusión de las comunidades, tanto para la toma de datos o el aporte de información, como también esperamos que las comunidades nos puedan ayudar a llevar estos registros y simplemente nosotros pues descargar estos registros como un tema de un monitoreo participativo. Y lo más importante es que con los resultados pues de esta aplicación esperamos poder tomar las mejores decisiones, primero para un adecuado manejo del área, un adecuado manejo de las fincas y pues prevenir, digámoslo así, todo este tema de cacería por retaliación. Y listo, Gracias, eso Gina. era lo que les teníamos que compartir. Gracias, Gina, por la presentación, también muy clara y también un buen complemento para ver otra forma de cómo podemos usar Smart Mobile. Vamos a tener 15 minutos de preguntas, ya hemos contestado algunas en el chat, pero de todas maneras pues hay algunas que de pronto necesitan un poco más de explicación. Entonces, hay acá una que dice qué tipo de versión de Android se necesita para Smart Mobile. Y entonces también saber pues si es en cualquier Android. Manuel, te doy esta pregunta a ti. Gracias, Lina. Bueno, sí, de manera general, digamos, los celulares que tienen ya versión Android 4.4 en adelante, pueden, digamos, también, digamos, asimilar la versión del Smart Mobile. Y también, digamos, en cuanto al uso de Smart Mobile en iOS y celulares Mac, digamos, también eso es parte del desarrollo que se está incluyendo para la versión 7 de Mac. Gracias, Manuel. También acá pues hay una pregunta acerca de, y ya un poco lo hablamos con Fundación Esqualus, si se pueden monitorear los recursos pesqueros, talla, sexo, y también alguien pregunta cómo sería el tema con plantas. Paola, no sé si quieres acá complementar un poco. Estás en silencio. Listo, perdón, un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Andrés. Listo. Entonces, bueno, ya un poco sí, la pregunta sobre los recursos pesqueros, si se pueden monitorear en talla o el sexo. Sí, pues José Gabriel nos mostró que sí se puede, realmente todo. Y también preguntaban algo sobre cómo sería con plantas. Realmente se pueden adaptar, el modelo de datos es adaptable, todo depende del diseño de monitoreo que se tenga, de las variables que se quieran tomar y también del tipo de registro que se quiera tomar. Si es, por ejemplo, un monitoreo que requiere un recorrido, por ejemplo, monitoreo de tortugas marinas, entonces sí requeriría de pronto entonces hacerlo por el lado de estudio, ¿sí? De poder registrar, como lo decía José, con monitoreo a bordo. Cuando son observaciones muy específicas, entonces se puede generar el modelo a través de incidentes. Entonces, de esa forma realmente Smart y el modelo son muy adaptables a la necesidad de cada uno de los usuarios. Gracias, Paola. Acá recordarles algo, vamos a compartirles por el chat una encuesta para que por favor la llenen. Esta, como les decía al comienzo, es sobre todo para documentar pues qué otros temas estamos interesados en Smart Mobile o en Smart, en qué más podemos profundizar. Entonces ya Manuel nos va a compartir la encuesta para que por favor la vayamos diligenciando. Y pues agradecerles que hemos mantenido la participación de casi 230 personas durante el webinar, lo cual ha sido muy valioso. Hay una pregunta acerca del tema de talleres, capacitación, cómo funciona esto, que si existen las posibilidades de tener estas capacitaciones en la herramienta a nivel de Latinoamérica.
Lo que, digamos, les podemos contar desde la experiencia que hemos tenido con el consorcio es tener esta plataforma de solicitudes, pues de preguntas, que eso ayuda mucho, y el material también que está en línea, ¿cierto? Eso en principio sería como para empezar a practicar la herramienta, pero también tenemos algunos temas de capacitaciones acá en Colombia. WCS, por ejemplo, ha liderado varios de estas capacitaciones con parques nacionales, con las autoridades ambientales, y esto ha permitido pues generar una alianza. Las diferentes instituciones del consorcio tienen en los diferentes países también diferentes personas que ya también están capacitadas para hacer las capacitaciones. Entonces es cuestión de escribir al correo del consorcio y contactarse con nosotros para poder acceder y pensar cómo podemos mirar este tema de las capacitaciones. También, entonces, pues está la pregunta de cómo planifican los modelos de datos en SMART. Esta es una pregunta bastante interesante. Está relacionada con el tema holístico que les hablábamos al comienzo, que no es solamente la herramienta, sino parte de lo que hay que hacer antes de usar SMART es justamente hacer toda una planeación de cómo el modelo conceptual asociado ya sea a un área protegida, qué información necesitamos, para qué la necesitamos, ¿cierto? Y definir esas variables que finalmente son las variables que ya irían en SMART. Entonces requiere un proceso de planeación. En el caso particular de WCS Colombia nos hemos enfocado mucho en los estándares abiertos para la conservación, nos ha funcionado bastante bien esta metodología y hemos logrado mediante una forma muy gráfica encontrar qué variables necesitamos, qué necesitamos pues documentar en SMART y finalmente pues que los análisis, qué información nos van a dar para la toma de decisiones. Bueno, acá también entonces tendríamos una pregunta, Manuel, es un poco relacionado con lo que ya hablaste de los equipos, pero dice que hay que revisar, Mario Alexander nos dice que hay que revisar la pertinencia y la forma de cómo la entidad consigue equipos Android nuevos a entregar y un equipo celular a los trabajadores. ¿Qué equipos recomienda para funcionamiento y buena captura de datos? Listo, Lina. Bueno, me imagino que esta pregunta viene desde Parques Nacionales, Naturales de Colombia. Entonces, bueno, digamos, desde los apoyos de WCS en sus paisajes de conservación, se ha venido, digamos, apoyando, digamos, con equipos que permiten la captura en campo. Pues nosotros trabajamos de la mano con el nivel central de parques y desde el año pasado se estaba haciendo un requerimiento también para adquirir unos equipos Trimble, ¿cierto? Que muy posiblemente van a llegar a las áreas protegidas en este primer semestre, porque pues claro, todo lo que se está empezando a hacer desde el año pasado para tomar la información de monitoreo a través del módulo de registros ecológicos, pues requiere, digamos, de este fortalecimiento en cuanto a los equipos. Y ya en cuanto a las recomendaciones de los equipos como tal, pues realmente diferentes equipos pueden funcionar en diferentes, digamos, zonas o áreas. Pues aquí ya tenemos algún avance en caracterizar el funcionamiento de estos equipos. Entonces sería, digamos, también que pudieran revisar esta información y pudieran llegar a la mejor selección de su equipo. Gracias, Manuel. Indira Lafuente nos menciona que cuánto ocupa en promedio los archivos de Smart Mobile si se realizan observaciones puntuales. Bueno, esta pregunta es relativa porque pues depende del mapa que estemos exportando, depende de la cantidad de fotos que estemos tomando. Acá pues yo tengo un celular que tiene, este tiene más o menos 16 gigabytes. Es un celular nuevo, Blackview, y pues ha funcionado bastante bien para el espacio, pero pues depende nuevamente de la cantidad de información que estamos tomando. No es recomendable usar nuestros celulares personales, generalmente los tenemos con otras aplicaciones y generalmente no tiene pues un buen GPS los celulares comunes, entonces por eso no es recomendable, digamos, que usemos este tipo de celulares. Les agradecemos muchísimo la presencia de este webinar, creo que fue tuvimos bastante información, pero bastante práctica para darnos una idea
de realmente cómo podemos usar esta aplicación. Y pues muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su asistencia y estaremos en contacto pronto.